La líder de la esperanza y también de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, continúa su intensa agenda de contactos en los Estados Unidos, buscando rutas hacia la transición y la libertad en su país. A primera hora, reunión en la OEA. Esta tarde va a sostener un estratégico encuentro con el Congreso. Vamos en directo a la capital estadounidense de la mano de nuestro periodista permanente, Roberto Macedonio, quien nos tiene el desarrollo de esta información. Roberto, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha terminado ya ese encuentro de María Corina Machado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington. 3 ideas principales que ha dado la Premio Nobel de Paz al atender a la prensa tras esta reunión. Dice, por un lado, que el encuentro ha sido muy positivo, número 1. Número 2, que la Organización de Estados Americanos puede aportar a la transición hacia la democracia en Venezuela a través de los mecanismos, de las herramientas de que dispone este organismo. Y en tercer lugar, se ha referido, y además en reiteradas ocasiones, a la necesidad y la urgencia de que se libere a todos los presos políticos. No están siendo liberados. Es otro de los mensajes que ha dado la líder democrática de Venezuela atendiendo a la prensa. Escuchen en primer lugar el balance que hacía de ese encuentro con Albert Ramdin, el secretario general de la OEA. Una conversación muy detallada sobre la situación del país, también de la región. Yo creo que el mundo entero valora y admira enormemente lo que hemos hecho los venezolanos en estos años de lucha contra una tiranía. Obviamente agradeciendo lo que representa el sistema interamericano, que ha sido muy firme en la denuncia de los crímenes cometidos por el régimen de Chávez y Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en Venezuela ocurren prácticas de terrorismo de Estado y algo que en esta hora tenemos que pedirle al mundo que eleve sus voces, no solamente por los presos políticos que siguen encarcelados y torturados. 10:44 de la mañana, y en respuesta a NTN 24, María Corina Machado se refirió también a la transición hacia la democracia en Venezuela. Dice que algo que puede facilitar esa transición y que es muy positivo es que los ciudadanos de Venezuela quieren la llegada de la democracia de forma prácticamente total. De hecho, explica en esta respuesta que Venezuela es un país cohesionado, donde la inmensa mayoría de los ciudadanos acompañan a este proyecto político. Y también se ha referido a la Organización de Estados Americanos respecto a la transición de Venezuela y cómo la OEA puede contribuir a ese hecho a través de las herramientas y los mecanismos de que dispone. Desde luego que lo hablamos en detalle. Creo que el sistema interamericano tiene diversos mecanismos que han activado. Yo creo que este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los países que son estados miembros de la OEA, deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan. Entonces, algunos que por razones políticas han sido, digamos, más silentes, es el momento de actuar. Yo no tengo ninguna duda de que Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición. Y algo sobre lo que se ha referido también María Corina Machado en estas declaraciones a la prensa concentrada aquí en la Organización de Estados Americanos, entre ella, por supuesto, NTN 24, es a la situación de los presos políticos. En más de una ocasión, la líder democrática de Venezuela ha denunciado públicamente, tras su encuentro con Albert Ramdin, que el régimen de Venezuela no está liberando a todos los presos políticos, tal y como habían anunciado. Nada más lejos de la realidad, dice María Corina Machado en esta denuncia pública. Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real. Insisto, hay presos que han sido excarcelados pero no son libres y tienen que liberarlos a todos.
y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar, y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país. Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura, y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros. Entonces, yo sí les pido a cada uno de ustedes que sigan elevando las voces, que se sepa la verdad. El régimen ha obviamente manipulado la situación. No es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho que esto se maneje de una manera tan cruel, de que anuncian que van a liberar a algunos y después esto no ocurre. He hablado con familiares de presos políticos que están viviendo esta angustia y esta tortura diaria, porque es estar frente a los centros de represión esperando que les liberen a sus familiares. Entonces, si algo debe hacer esta institución es precisamente abocarse a lo que usted acaba de decir. El desmontaje completo del sistema represivo, que al final es lo único que le queda al régimen en el poder. NTN 24 estamos comprometidos con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. Revisamos rápidamente las cifras de Foro Penal sobre los prisioneros por razones políticas. La ONG registra que aún hay en poder del régimen en Venezuela 777 prisioneros políticos. Según esta organización no gubernamental, hasta ayer lunes en la noche habían verificado tan solo 143 excarcelaciones ocurridas desde el pasado 8 de enero. En la mañana de NTN 24, a esta hora vamos a saludar a Marta Tieno, abogada defensora de derechos humanos, también directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias por estar con nosotros, abogada. La primera pregunta, y estamos con estas cifras, se habla de 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero. ¿Qué podemos argumentar con respecto a este proceso que va a cuentagotas y donde vemos además testimonios muy dolorosos de seres queridos, de madres clamando la libertad, la excarcelación de quienes están detenidos de forma injustificada en Venezuela? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Desde nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón hemos logrado verificar la excarcelación hasta este momento de 163 presos políticos en Venezuela. El día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio en cuanto a que iban a ser liberados, y así fue calificado un número importante de presos políticos en Venezuela, nosotros empezamos a hacer todo un trabajo de monitoreo de la situación. Para ese día, nosotros teníamos registrado 1.011 presos políticos en Venezuela, indicando siempre de forma muy responsable que ese número era pues de los casos que hasta ese momento nosotros habíamos podido identificar y documentar, pero que teníamos suficientes razones para creer que podía ser superior a esa cantidad, a 1.011 personas. Como le digo, de esos 1.011 casos que teníamos registrados al 8 de enero hasta a este momento hemos logrado verificar la excarcelación de 163 personas, pero es importante señalar que al tiempo que estamos verificando estas excarcelaciones y haciendo seguimiento a todo este proceso, en paralelo hemos estado recibiendo nuevos casos de los que no se tenía información. Eso lo que hace es ratificar lo que nosotros ya anunciábamos, y era que entendíamos que pueden haber muchos más casos que por razones de temor, de amenaza y desconocimiento incluso, habían casos que no habían sido reportados a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, y ante el anuncio y las inmensas expectativas que se han generado en torno a ello, pues otros casos se han ido acercando a nuestra organización y en este momento los estamos verificando e incorporando a nuestros registros. Marta Tineo, hay una constatación que venimos haciendo quizá en las últimas horas, aunque ya lo sospechábamos desde meses atrás, de una situación particularmente odiosa en medio de la realidad de los prisioneros políticos, y es que el régimen venezolano parece que tuviese no solo como moneda de cambio a los prisioneros políticos, sino que tuviese unas categorías entre ellos. Ejemplo, acabamos de ver aquí en esta emisión cómo están extorsionando, presionando, chantajeando a la familia del presidente electo Edmundo González a cambio de supuestamente dejar en libertad a su yerno. Eso es una situación especialmente discriminatoria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí,
Nosotros hemos insistido durante décadas que efectivamente, perdón, si la detención de estas personas es producto de una decisión política, la excarcelación o liberación de ellas también pasa por una decisión política. Lamentablemente, durante todos estos años hemos tenido conocimiento de ese tipo de extorsiones. Ahora mismo, pues esto de alguna manera está generando alerta precisamente por el perfil de la persona que se trata, pero esto no es novedoso, lamentablemente. Hemos sabido durante muchos años, y esto ha sido suficientemente documentado incluso por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que los presos políticos y sus familiares son víctimas de permanentes extorsiones y de cantidades de dinero, incluso se les extorsiona para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas. Es decir, esto hace parte de toda esa política de represión contra las personas que son disidentes, realmente lo sean o sean así percibidos por las autoridades del Estado. Esto que estamos viendo a partir de anoche con el comunicado de la señora Mariana Tudaris, lo que hace es ratificar esto que suficientemente se ha documentado por décadas en Venezuela, es decir, la utilización, la instrumentalización del sistema de justicia para castigar a disidentes reales o así percibidos, para criminalizar la disidencia política en Venezuela e incluso para castigar funciones como defensa de derechos humanos, la información. Sabemos que hay periodistas que siguen detenidos por razones políticas. Hoy quiero hablar especialmente de Rory Branker, que si bien la semana pasada afortunadamente ocurrió la excarcelación de un número importante de comunicadores que estaban presos en Venezuela, siguen habiéndolos y entre ellos está Rory Branker, así como también vimos la excarcelación de la doctora Rocío San Miguel, pero hoy sigue tras la reja Eduardo Torres, Javier Tarazona y otros defensores de derechos humanos. Entonces, esta práctica de extorsión, de chantaje, pues lamentablemente es algo que hemos corroborado en los últimos años en Venezuela y por eso desde nuestra organización hemos insistido en que no solo se trata de que se proceda a la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, sino que se desarticule el aparato represivo y se avance en un proceso de reinstitucionalización. Marta, y en medio de este avance, ¿qué ha cambiado? Le pregunto yo, en cuanto a la situación, a los derechos humanos de los presos políticos, como usted bien lo describe, una persecución, extorsiones que se dan, pero ¿qué ha cambiado desde la extracción de Maduro, la cárcel a Maduro, todo este proceso de transición, cuando habla Estados Unidos, cuando hay una promesa de excarcelación, cuando sale además Diosdado Cabello, que ya lo vamos a poner más adelante, diciendo que tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional, asegurando la paz de Venezuela, muy suelto de huesos, dice eso Diosdado Cabello. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Pues lamentablemente yo no pudiera responsablemente decir que está realmente cambiando la situación de derechos humanos en Venezuela. En este momento, como le digo, hemos logrado verificar la excarcelación, no la liberación plena, sino la excarcelación de 163 presos políticos en Venezuela. Pero ante un universo de más de 1.000, pues estaríamos hablando de alrededor del 15%. Y esto no es novedoso. Estos procesos de excarcelación los hemos visto en años anteriores. De hecho, en el año 2024 se produjo la excarcelación de un número importante de personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones, de las elecciones del 2024. Durante el año 25 de 2025 también hubo excarcelaciones, incluso mucho más numerosas que esta, que fueron anunciadas como justamente un proceso de reconciliación y de pacificación de Venezuela, y apenas 163 excarcelaciones que además han estado acompañados de este proceso de absoluta opacidad. Ustedes entrevistaban antes de mí pues a una madre que es el reflejo de miles de madres venezolanas que siguen en las afueras de los centros de reclusión exigiendo, esperando la liberación de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, y esto está ocurriendo, este proceso está ocurriendo de una forma absolutamente revictimizante por la falta de información oportuna y veraz para los detenidos y para su familia. Entonces, yo lamentablemente no pudiera en este momento afirmar que estamos viendo un cambio. Al contrario, seguimos viendo el uso arbitrario y discrecional del poder. Se sigue decidiendo quién sale y quién se queda, con el sufrimiento que eso supone para los detenidos y para todas sus familias.
Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias a ustedes. Avanzamos. Miren ustedes, a propósito de prisioneros políticos, sin el más mínimo gesto de compasión con las víctimas, Diosdado Cabello afirmó que las excarcelaciones de los prisioneros políticos no fueron acordadas con nadie, sino que según él fueron ordenadas por Nicolás Maduro. Y se está revisando los casos. Eso no tiene nada que ver con las ONG de este país, eso no tiene que ver nada que ver, pues fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre. El 24 salió un grupo de gente, el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas del presidente, y lo que se le ha dado es continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro.